El comisario Caiaphas Cain le cierra la boca a un comisario talariano que buscaba socavar su reputación de héroe del imperio. Este es un video muy satisfactorio y es un extracto del tercer libro del comisario Caiaphas Cain que estamos narrando por completo en Patreon. Así que muchas gracias a la gente que me apoya en Patreon, en especial a Doneste, Sadi OO, Mati, Pablo Yacheta, Lenin Ventura y Necras, los nuevos Patreon de tier Marine Espacial. También muchas gracias a César Alejandro Puig y a Nicolás Vergara, los nuevos Patreon de tier Primarca. Y recuerden que en Patreon estamos subiendo libros completos de Warhammer narrados con capítulos nuevos todas las semanas, incluyendo los 3 primeros libros del comisario Cain y los 2 primeros de la saga Amanecer de Fuego. El link va a estar en la descripción y recuerden que si a lo mejor no pueden hacerse Patreons, subí una versión resumida del tercer libro del comisario Caiaphas Cain a este canal de YouTube. Solamente tienen que buscarlo en la sección de playlist. Y sin mucho más que añadir, comencemos. Las cosas siempre pueden ir a peor. Proverbio valhaliano. Bueno, eso no me lo esperaba. Saiban asintió con gesto adusto en el centro del ololito. Su cabeza, que tenía una cuarta parte de su tamaño original, estaba rodeada de otras que orbitaban a su alrededor como si fueran las lunas de un gigante gaseoso. Los comandantes de los demás regimientos de la Guardia, sus comisarios, Malden, Colby y un par de caras que no reconocí, pero que probablemente tenían algo que ver con la Fuerza de Defensa Planetaria. Me sentí ligeramente aliviado al ver que no estaba Vincent, así que las cosas irían algo mejor. Sin duda, Saiban pensaba que estábamos tratando con cosas que los civiles, por muy eminentes que fueran, no debían saber. Me fijé en la ausencia de Lady DiMarco, con sentimientos encontrados, ya que era lo bastante decorativa como para que su presencia hubiera resultado una agradable distracción frente a aquella colección de militares, pero su personalidad corrosiva se imponía por mucho a lo primero. Y hablando de personalidades corrosivas, Veitch estaba allí, junto con Asmar, por supuesto, intentando desesperadamente que pareciera que comprendía lo que allí pasaba. Bueno, supuse que podría entretenerme pinchándolo si las cosas se ponían muy aburridas. ¿Y están absolutamente seguros de todo esto? Como era de esperar, Veitch no pudo resistirse a meter la nariz, sin importarle las opiniones del resto de los que estaban en el enlace de conferencia. No es que dude de la palabra del comisario Cain, ni por un momento. Su tono claramente expresaba lo contrario. Pero estoy seguro de que no soy el único entre los presentes que encuentra esa historia algo difícil de tragar. Asmar asintió, mostrándose de acuerdo, a pesar de que la mayoría permaneció con cara de póker y otros visiblemente molestos, especialmente el comandante de los tanques valhalianos y su comisario. Sé que tiene fama de ser una especie de héroe, siguió parloteando Veitch con alegría inconsciente, sin reparar en cómo eran recibidas sus palabras. Pero la idea de que un hombre derrotara a un miembro de las legiones de los traidores en combate singular es difícil de asimilar. Y verdaderamente así lo sería, respondí, si ese fuera el caso, pero no puedo atribuirme el mérito de las acciones de otros. Al menos no si había opciones de que no me saliera bien. Sencillamente intercambié unos cuantos golpes con aquel tipo. Lo mataron mi ayudante y un par de pelotones de nuestros soldados, a quienes, dicho sea de paso, añadí dirigiéndome a Saiban, me gustaría recomendar para una mención de honor. Me vi recompensado por un campo de proyección lleno de gestos de asentimientos y sonrisas benévolas. Aquel era el truco que siempre me había funcionado mejor, mostrarme modesto con respecto a mi supuesto heroísmo. Ahora la leyenda crecería de un modo desproporcionado, hasta que la mitad de los soldados del planeta estuvieran realmente convencidos de que había vencido a un superhombre contaminado en un duelo de espadas. Las únicas excepciones, por supuesto, eran Asmar y Veitch. Pero, ¿estamos acaso seguros de que era uno de los malditos traidores? Preguntó Veitch, que se aferraba a su razonamiento como a un clavo ardiendo, totalmente incapaz de captar que cuanto más tratara de desprestigiar mi supuesto logro, más consolidado quedaría este en la mente de los demás. Podría haber sido un simple enemigo excepcionalmente alto. Bastante seguros, replicó Saiban con sequedad, mientras la imagen del ololito cambiaba para mostrar el cadáver del Marín del Caos. No necesitaba ver las expresiones de los otros allí reunidos, ya que la inspiración de aire colectiva se oyó perfectamente. No había manera de confundir aquel monstruoso cadáver con ninguna otra cosa. Tras un instante, la imagen volvió a enfocar el grupo de cabezas. Lo hemos identificado positivamente como un miembro de la Legión de los Devoradores de Mundos.
¿Entonces debemos deducir que la siguiente fase del ataque la llevará a cabo una legión traidora?, preguntó Colby, procurando mantener un tono de voz neutro, con un esfuerzo que para alguien menos aficionado a estudiar a la gente habría resultado difícil de detectar. Saiban negó con la cabeza. Por supuesto, con el caos uno nunca puede estar seguro de nada, pero lo dudo. Si ese fuera el caso, estaríamos enfrentándonos a una flota mucho más grande, y los devoradores de mundo estarían proclamándose abiertamente, en lugar de esconderse detrás del estandarte de los cultistas. No es que los adoradores de Khorne sean precisamente sutiles, intervine amablemente, subrayando el hecho de que, quizá a excepción de Saiban, probablemente yo era el que más experiencia tenía de lucha contra las diversas facciones del caos en todo el planeta. Castín me miró con curiosidad. Creí haberle oído decir que adoraban a algo llamado Slaanesh. Los herejes con los que hemos estado luchando hasta ahora parecen ser adoradores de Slaanesh, afirmé, haciendo hincapié en la manera correcta de pronunciación de un modo casi imperceptible, cosa que, como mínimo, es extraña. ¿Y cuál es la diferencia?, preguntó Veitch con impaciencia. Un hereje es un hereje. Sencillamente deberíamos matarlos a todos y dejar que el emperador los clasifique. Estoy más o menos de acuerdo, dije, disfrutando con el breve destello de sorpresa e incertidumbre que apareció en su rostro. Pero posiblemente no sea algo tan sencillo. Cierto, asintió Saiban. El comisario Kane es consciente, al contrario de algunos de ustedes, de que el caos no es un enemigo único y cohesionado, al menos no muy a menudo, gracias al emperador. Los pocos participantes en la conferencia que sabían de lo que estaba hablando parecían visiblemente perturbados, ya que sin duda alguna estarían visualizando la guerra gótica de la última Cruzada Negra. Quizá fuéramos lo bastante afortunados de no conocer la magnitud de la siguiente, que estaba acechando unos 60 años más adelante en nuestro futuro colectivo. Así es, corroboré, y volví a dirigirme directamente a Saiban. Supongo que todos los que estamos aquí tenemos el nivel de seguridad necesario para discutir este tema, ¿cierto? Estaba claro que debía de ser así, ya que de lo contrario él jamás habría sacado la cuestión, pero le encantaban las escenas melodramáticas tanto como a mí, y asintió con gesto adusto. «Puede continuar, comisario», dijo. Bueno, aquello resultaba algo chocante, ya que había esperado poder echarme una siestecita durante la reunión, despertándome únicamente para aguijonear a Veitch si surgía la oportunidad, pero jamás me había disgustado ser el centro de atención, así que asentí como si estuviera esperando algo parecido. Existen 4 poderes ruinosos principales, comencé, al menos por lo que sabemos hasta ahora. Los herejes los adoran como a dioses, y de todas las entidades de la disformidad que hemos descubierto hasta el momento, solamente ellos son lo bastante fuertes para desafiar al mismísimo emperador por el dominio del Immaterium. ¿Desafiar al emperador? Veitch estaba fuera de sí. La sola idea es una blasfemia. Se inclinó hacia adelante, en apariencia hacia los controles de su proyector de imágenes. No pienso seguir escuchando semejante montón de tonterías herejes. Su rostro desapareció de la colección de cabezas sin cuerpo que flotaban en el hololito. La de Asmar permaneció allí, pero no parecía precisamente contento. El resto de ustedes quizás se dé cuenta, dije, ocultando mi regocijo no sin cierta dificultad, de que he dicho desafiar y no derrotar. Eso sí sería una herejía y por supuesto es completamente impensable. La mayoría de las cabezas asintieron con gesto adusto. La naturaleza exacta de tales poderes es un tema que deben estudiar y examinar aquellos más sabios que yo. Y la Ordo Malleus, por supuesto. No es de extrañar que tantos de ellos acaben subiéndose por las paredes. Pero lo más importante es que los 4 son en esencia rivales. Puede que de cuando en cuando formen alianzas, pero al final todos buscan el dominio absoluto sobre el resto. Eso lo sabía por experiencia propia. La hechicera Emily, que por alguna razón últimamente invadía mis sueños, había formado parte de un culto a Slaanesh, que había librado una batalla encarnizada con una facción nurglita por el control de Slockenberg. Y no hay 2 rivales más encarnizados que Khorne y Slaanesh, concluí. Si aquí están actuando conjuntamente, sería algo sin precedentes. Totalmente, confirmó Saiban. Los únicos ejemplos que se han documentado jamás han sido durante los acontecimientos como la Cruzada Negra, cuando los miembros de las 4 facciones son capaces de dejar a un lado sus diferencias. Afortunadamente acaban volviéndose uno contra otros antes o después, con lo que todo se viene abajo. Pero esto no tiene ni con mucho las dimensiones de una Cruzada Negra.
señaló tímidamente uno de los comisarios castaforianos. Pasé un tiempo en su compañía a bordo de la benevolencia del emperador, y era de la opinión de que al muchacho podría esperarle un futuro bastante bueno. No se pasaba el día cantando loas al emperador, le gustaba beber y jugar cartas, y además tenía una idea bastante acertada de cuándo debía mirar hacia otro lado en vez de castigar cualquier pequeña infracción cometida por sus soldados. Más bien parecería una escaramuza negra. Precisamente, dije, sonriendo ante la ocurrencia, hasta que algunos de los otros decidieron que también debían hacerlo. Lo cual nos deja con dos posibilidades, al menos que yo vea. La primera es que hay algo en Adumbria que codician ambas facciones. ¿Pero y qué podría ser eso?, preguntó Colby, que parecía inquieto ante la perspectiva, lo cual era comprensible. Ya debía de ser bastante duro hacerse a la idea de que uno de los poderes ruinosos se tomara un interés personal por su mundo de origen, y para qué hablar si se trataba de dos. «¿Quién sabe?», exclamó Saiban. «Adumbria ha estado habitada durante milenios. Eso es mucho tiempo para que alguien esconda o pierda algún poderoso artefacto, o quizás sea algo que ha estado aquí incluso más tiempo que el Imperio». Reprimí un escalofrío ante tal idea, ya que me acababa de acordar sin pretenderlo de las tumbas de Necrons con las que nos habíamos tropezado en Intertius y en Simia Orichalcae. Aún así, me obligué a recordar que las monstruosidades de metal no eran la única fuente de tecnología arcaica, y era posible que alguna reserva secreta de dicho material, que llevaba perdida mucho tiempo, permaneciera enterrada en algún lugar de aquel peculiar planeta. ¿Y qué hay de la otra posibilidad?, preguntó Castin. La otra posibilidad es que los de Khorne estén aquí para evitar que los de Slaanesh hagan algo que rompa el equilibrio de poder entre ambos, dije. Como criar demonios y andar jodiendo con las corrientes de la disformidad, concluyó la coronel. Viendo lo que ya sabemos acerca de las actividades del culto de Slaanesh aquí, esa sería mi apuesta, asentí. Aunque no tengo idea de qué esperan conseguir, o por qué los de Khorne estarían tan desesperados por impedirlo. Mejor así, si hubiera tenido la más remota idea de lo que era, ya estaría farfullando bajo la mesa en vez de hablar acerca de ello. ¿Alguna idea más de lo que está pasando con las corrientes de la disformidad?, preguntó Saiban a Malden. El joven psíquico negó con la cabeza. Tal y como hemos dicho antes, se están volviendo los unos contra los otros. Es como si quien quiera que esté detrás de todo esto estuviera intentando desencadenar una tormenta de disformidad muy pequeña e intensa que se cierne sobre el planeta. El cómo o el por qué es aún difícil de averiguar. Gracias, dijo secamente el general supremo, y se encogió de hombros. Estoy abierto a sugerencias. ¿Y qué hay del patrón que siguen los ataques?, preguntó Castin. Agarró el visor de la mesa de mapas del Ololito. La primera oleada atacó a los talarianos, después atacaron Glacier Peak. Atacaron casi en todos los frentes, señaló Asmar, aferrándose a la posibilidad de desmontar cualquier teoría que ella estuviera desarrollando. Pero Castin sencillamente asintió. Así es, lo que en cierto modo resulta sorprendente, dado que al menos uno de sus transportes fue destruido antes de que pudiera desembarcar a la mayor parte de sus tropas. Sus fuerzas se estrellaron en mayor medida de la que aterrizaron. Buen argumento, concedió Saiban, pero no veo a dónde quiere llegar exactamente. He observado los movimientos del enemigo aquí en Glacier Peak. Castin amplió el mapa de la ciudad y sus alrededores. 5 lanzaderas descendieron sobre este punto. 2 de ellas se estrellaron contra la ciudad, otra se estrelló contra nosotros y las otras 2 se desviaron. Una aterrizó aquí, al sur, y la otra se estrelló al oeste, cerca de la cúpula que descubrió el comisario. He leído los IPA. Informes posteriores a la acción, resumen de una batalla que ha recorrido la cadena de mando para su posterior evaluación, dijo Saiban con un tono que denotaba tanto curiosidad como un leve reproche. Castin hizo un gesto de asentimiento. Yo también, y fue mientras los cotejaba que me chocó una cosa. Una vez aterrizaban, los herejes solamente avanzaban en una dirección, hacia el oeste. En ese momento supusimos que pretendían tomar la ciudad o reforzar las unidades que atacaban nuestro complejo, pero comencé a preguntarme si sería ese el verdadero objetivo. ¿Y si no era ese, entonces cuál era? Castin resaltó la cúpula. ¿Y si era acaso el emplazamiento del ritual? La lanzadera que casi lo consiguió no sobrepasó el objetivo, como pensamos en aquel momento. Las demás se quedaron cortas. ¿Pero y qué sentido tendría eso?, preguntó Asmar en tono desdeñoso. Los herejes ya habían llevado a cabo sus repugnantes brujerías mucho antes incluso de que los renegados penetraran en el sistema. Pero quizás no lo sabían, dije, y las piezas del razonamiento de Castin de repente encajaron perfectamente, induciéndome a pensar que ella podría tener razón, e incluso si no la tenía, no estaba dispuesto a permitir que Asmar la dejara en ridículo delante del general supremo. A usted también lo atacaron, ¿verdad? Prácticamente está sentado sobre el emplazamiento de otro templo hereje.
Tal y como esperaba, el hecho de recordárselo lo hizo sentir tremendamente incómodo. ¿Alguno de ellos parecía dirigirse hacia allí? Es posible, admitió el coronel Talariano tras unos instantes, visiblemente descontento ante tal perspectiva. Tendría que comprobarlo. Nuestras tácticas tradicionales se basan en gran medida en ataques rápidos y maniobras ágiles, así que los herejes se dispersaron en todas direcciones. Si nos lo pudiera hacer saber lo antes posible, dijo Saivan, que hizo que la simple petición sonara más como una orden sin necesidad de ejercer visiblemente su autoridad. Estaba claro que el intercambio de palabras que había oído antes no había acabado ahí. Asmar asintió. Así será por la gracia del emperador. Bien. Saivan dirigió su atención hacia Colby. ¿Alguna actividad hostil aproximándose al emplazamiento de Skitterfall? Algunos consiguieron atravesar las defensas, respondió Colby. En ese momento pensamos que esperaban encontrar refuerzos allí. Ya veo. Saivan asintió una vez. Es evidente que tendremos que mejorar nuestros canales de enlace con su gente. Lo cual plantea una posibilidad interesante, intervino Malden con su habitual voz apagada. La situación geográfica de los emplazamientos realmente parece importante, tal y como ha sugerido la coronel Castín hace un momento, y este nuevo enemigo es tan consciente de eso como el que hemos estado intentando rastrear. ¿Y eso cómo nos ayudaría exactamente?, preguntó Colby. Malden extendió las manos. Está claro que los brujos no han sido capaces aún de alcanzar sus objetivos. Eso implicaría que necesitan realizar su ritual al menos una vez más, posiblemente en un lugar o lugares específicos. Si analizamos el patrón de los aterrizajes a lo largo de las líneas que la coronel ha señalado, quizá podríamos localizarlos. Excelente, asintió Saivan. Haré que nuestra gente de inteligencia se ponga a ello ahora mismo.